Esta que veis es la llegada de un futbolista hoy del Real Madrid a Valdebebas a ese reconocimiento médico a partir de las 9 de la mañana, un futbolista nuevo que ha hecho algo distinto al resto y ahora lo vamos a ver y además habla muy bien de él y es una cosa que me ha sorprendido bastante porque no lo suelen hacer. Pero bueno, antes ya imágenes de los futbolistas del Real Madrid pasando ese reconocimiento médico. Aquí vemos a Mbappé, ha sido a las 9 de la mañana en el hospital Blua Sanitas en Valdebebas, todos tenían que llegar allí y bueno, pues las imágenes de todos los años. Esto no tiene mayor misterio, pero ya mola verles a todos juntos y ya enchufados. Nada, solo 2 semanas para preparar el primer partido y vemos a Carva, que ya sí que no se puede decir, imagino, con todas las precauciones del mundo, pero que no, que es que hay que seguir con ese plan específico de lo que tenían en el Mundial, ¿no? Tanto Carvajal como Militao, yo creo que ya todos empiezan más o menos en las mismas condiciones, si bien la cuestión vigilante de que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Como nos ocurrió con el brasileño, con Militao, esa carga excesiva de partidos tras recuperarse de lesiones tan graves, es decir, que vayan incorporándose poco a poco, pero no de aquello de no le convoco porque todavía no me fío. Yo creo que esto ya no deja dudas desde el último partido. Tuvieron que debutar ahí, fue una putada, ¿no? Que saliesen contra el Paris Saint-Germain, pero por lo menos ya disputaron minutos y a partir de ahora, pues todos los que se pueda. Courtois, Camavinga, Trent Alexander-Arnold, el ya citado Militao, que también hemos visto que durante las vacaciones se ha estado machacando, yo creo que en general todos, luego debidamente publicitado en sus redes sociales para que se vea que ninguno se queda ahí rezagado. Alguno no lo ha hecho, por cierto, Fede Valverde. Por cierto, ayer escuchaba una estadística, mira, luego pondré el vídeo, que es muy interesante, de hay unas estadísticas muy raras, unos datos muy raros con respecto al Real Madrid. Lo ha hecho no sé si era youtuber o, bueno, creo que lo he visto en Instagram, lo he visto en Twitter, pero uno tiene que ver con Valverde y siempre que marca Valverde en un partido del Real Madrid, el Real Madrid no pierde. Y luego hay una serie de datos también tremendos de los últimos años del Real Madrid. Bueno, total, que mira, otro con el que hay que estar vigilante, Rüdiger, le veíamos antes, el mismo Brahim, del que ayer hablábamos de su renovación para más lejos de 2027, que es cuando termina su actual contrato, y bueno, Álava, al que se le ve muy contento, pero que tiene un asteriscazo en este inicio de temporada. Pero aún así, todo mal en el Madrid o alguna cosa mal, son todo problemas. Ahora lo vemos enseguida porque Marca nos está alertando de eso, pero antes os lo había prometido. Bueno, ese futbolista que llegaba hoy a la ciudad deportiva de Valdebebas y de repente hacía algo que no suelen hacer los futbolistas del Real Madrid, ninguno, sobre todo en clubes de este tipo, ¿no? Que tiene siempre a gente en la entrada, era esto. Por cierto, la gente lo sigue diciendo mal, Huisen. Mira, dice que van a hacer una foto. Bueno, pues se para Hausen y se pone a firmar. Y por lo visto ha estado como más de 10 minutos ahí. Vete por ahí, claro, sáltale, cógele el brazo, Está la gente ahí poniéndose nerviosa para aprovechar el momento. Y mira, uno de los que se ha machacado durante estas vacaciones, el hispano-holandés, ¿qué coño hispano-holandés? El español Hausen, que está aquí con los nenes firmándoles en las camisetas y haciéndose selfies con ellos, etcétera, ¿no? Y digo yo una cosa, con lo contentos que están esos chavales ahí, ¿qué les costará, no solo los del Madrid, cualquiera hablo, pararse 5 minutos, a veces es más complicado, ¿no? Porque tienes tantos a los que firmar, para darles esa alegría a estos chicos. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? A lo mejor lo hacen muchos, que al día siguiente igual aparecen más, y al día siguiente más, y mira que se paran y firman, entonces ve, y entonces al final tienes ahí a miles de personas. Tampoco vamos a ser aquí demagogos y decir, no, es que deben hacerlo, ¿no? Pero sí de vez en cuando, oye, les das una alegría alucinante a los chicos y a sus papás, ¿no? Pero bueno, vale, dicho esto, nos encontrábamos con la web de Marca esta mañana, el Madrid empezando, todo bien,
Y el entrenamiento a las 6 de la tarde, por cierto, ya han llegado ya a Valdebebas con esas pruebas médicas y se van a quedar todo el día hoy para luego en la tarde hacer la sesión cuando baje un poquito el sol. Bueno, todavía aprieta la calor ahí, ¿no? Pero ya me entendéis, no es lo mismo que entrenar a las 12 de la mañana, 1 del mediodía o 3 de la tarde. Pero en el Marca tenemos aquí dos noticias fijaos, Xabi Alonso afronta un problema que ya vivió en Leverkusen. Ahora lo repasamos. Y luego top 5 de peores fichajes del Real Madrid. Todo esto viene en relación a lo de Reinier. Vamos a dejar esto último como anécdota para el final. Pero vamos a vernos esta información en la que, ¿quién la firma? Miguel Ángel Lara. Acordaos que en el AS Mastantuono ayer era un problema, y contamos aquí en este canal y en el último vídeo que no era lo peor era que entrabas, miradlo en el vídeo, y estaba la noticia patrocinada por el Barça, por unos cursos que está organizando el Barça, imagino que a través de otra empresa, pero bueno, cantaba mucho. Y hoy esa información en el Marca, a ver, que tienen razón, el problema de los, digo, tienen razón, pero coño, cuando entras a la información del Real Madrid y ves la palabra problema más que otra cosa, hostia, cortaos un poco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso la información pues nos habla de esas 19 ocasiones. De ningún equipo fue la temporada pasada tantas veces al punto de penalti como el Real Madrid, 19 ocasiones. Empezamos ya cojonudamente. O sea, que al Madrid le pitaron más penaltis a favor que a nadie, que esto es así, pero hay que ver en años anteriores lo que pasó, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que a estos datos se agarran los antimadridistas. No digo ni mucho menos que Miguel Ángel Lara lo sea. Dice una cosa que es verdad, el Madrid el año pasado sí que fue más veces al punto de penalti, pero vamos, en contraposición a lo que ha pasado en muchas temporadas en el Real Madrid, que no nos pitaban un penalti, pero vamos, ni aunque matasen a nuestro delantero. Pero bueno, y es cierto lo que dice, ¿no? Ninguno entre los grandes del fútbol europeo falló tantos lanzamientos desde los 11 metros como el conjunto blanco. Más de un tercio de los penaltis no acabaron en gol. Esta cadena de errores tuvo varios protagonistas. Mbappé, 3 fallos, Vinicius, 2 fallos, Bellingham y Valverde también fallaron los suyos. Los 2 últimos lanzamientos ejecutados por el Madrid también fueron fallados. Mbappé ante la Real Sociedad, aunque aprovechó el rechace para marcar, y Fede Valverde en el Mundial de Clubes contra el Al Hilal, acordaos, en el último minuto para ganar aquel primer partido que terminó en empate. A ese déficit desde los 11 metros se enfrenta un Xabi Alonso que ya lo vivió en el Mundial de Clubes con el error de Valverde, y la temporada que arranca el próximo día 19 ante Osasuna se presenta con un interrogante claro: ¿quién será el lanzador número 1 de los penaltis? Para mí tiene que ser Mbappé, sin lugar a dudas. Aquí luego habla de los números de Mbappé y Vinicius, que sería como el segundo lanzador en este caso. Habla de aquellos que falló en Anfield y en San Mamés en el peor momento del francés. Estoy resumiendo para no leeros el artículo entero. Y que es verdad que pues, ha tenido el peor porcentaje el Real Madrid de los últimos años en los lanzamientos de penalti. Otros tiempos eran cuando Sergio Ramos o Benzema eran los encargados, ¿no? Y por lo visto en el Leverkusen también tuvo un problema similar. Dice, ¿y de dónde viene Xabi Alonso? Los penaltis fallados fueron también un punto débil en su Bayer Leverkusen la temporada pasada. En la Bundesliga, de los 6 penaltis que tuvo el equipo, 3 fueron fallados, 2 por Wirtz y 1 por Boniface, a quien llaman Boniface muchos, por cierto, es un nombre francés y es Boniface, no Boniface. A lo largo del curso, el Leverkusen dispuso de un penalti más, esta vez en la Champions, que Wirtz convirtió en la goleada 5-0 al Salzburgo. En su esquema de lanzamientos, Wirtz, ahora juega en el Liverpool, fue la primera opción durante la campaña. Bueno, yo espero que aquí digamos que seleccione a un futbolista concreto, que debería ser Mbappé, que entre Mbappé y Vinicius, la verdad, el que los tira mejor es el francés. Esto no es hate para Vinicius, que ya os veo alguno que vais a escribir ahí en los comentarios que por qué le tiro. No, es que para mí Vinicius no tira mal los penaltis. Hubo una época en la que los metía bien. Los 2 últimos o 3 últimos que ha lanzado han sido terribles, y Mbappé es el que los... entre los dos, para mí los lanza bastante mejor y debería ser el encargado. Y espero que quede bien claro desde el primer día. Bien claro, que no tengamos el sainete, el teatrillo que hemos tenido últimamente en el Madrid, ¿no? Por cierto, creo que está jugando el Barça contra el equipo coreano, va ganando 0-2. Y ahora sí, entramos aquí para echarnos unas risas, el top 5 de peores fichajes del Real Madrid, con el que hoy nos ha deleitado, por lo visto, Radio Marca, ¿no? Miguel Ángel Toribio. Bueno,
Miguel Ángel Toribio para Radio Marca, cuando preguntaba a Ancelotti, ¿no? Le vamos a seguir escuchando en las ruedas de prensa. A ver, es una cosa muy sencilla esta y aparte que es que todos los tenemos en la cabeza, ¿no? En el número 5 ponían a Julian Faubert, aquel fichaje que prácticamente no jugó algún minuto con el Real Madrid, fue terrible, fue uno de los puntos negros de un Mijatovic que en su día fichó a Marcelo, fichó a Higuaín, fichó a Gago, sobre todo con los dos primeros, sobre todo con el primero. Le fue muy bien y esto fue terrible en aquel mercado de invierno del año 2009 creo que fue, ¿no? Y bueno, y salió como salió. Prosineski, que era un tipo, en el número 4, era un tipo que, joder, con el Estrella Roja lo que había hecho, ganando aquella Champions, con Yugoslavia, cuando existía la selección de Yugoslavia, bueno, y el país también con aquella gran generación de futbolistas balcánicos, y llegó al Madrid, y nada, chico, y luego jugó en el Barça. Llegó al Madrid, se lesionó, y fue un auténtico calvario lo que pasó por el Real Madrid. Manolo Cannavale. Lo que pasa es que en el caso de Manolo Cannavale tampoco había grandes expectativas. Yo recuerdo que era... se hablaba muy bien de este jugador muy alto que hacía muchos goles. Yo tampoco le vi tan mal. Es que a lo mejor igual no esperábamos tanto de este futbolista. Esta historia es muy noventera, finales de los 90. Por supuesto, Kaká. En el número 2, por lo decepcionante que fue, por lo que apuntaba, por lo que había sido ya el Balón de Oro por aquel entonces Kaká, y lo de Eden Hazard, ¿no? Que yo creo que está clarísimo. Pero vamos, yo no he visto un ranking de peores en los últimos años de peores futbolistas, de peores fichajes del Fútbol Club Barcelona y anda que no tienen. Y caros, ¿eh? Porque en las últimas horas se está hablando mucho de lo de Reinier y los 30 millones que costó y todo eso, que es, como contábamos en el vídeo anterior, la excepción que confirma la regla de que la fórmula es exitosa del Madrid, de fichar este tipo de futbolistas y traerlos de Sudamérica. Valverde, Vinicius, Rodrigo, vamos a ver ahora Endrick que va a funcionar seguro y bueno, Reinier pues ha sido un poquito la oveja descarriada, la excepción que confirma la regla, pero se están riendo mucho los antimadridistas, ¿no? O los del Barça, y habría que recordarles fichajes que madre mía, bueno, si se asoma alguno del Atleti, por supuesto el de Joao Félix, porque además en su caso son muy caros. Joao Félix 120 y pico millones y en el caso del Barça no digamos. Dembélé, que ahora puede ser Balón de Oro, pero a ellos no les funcionó nada, se lesionaba mucho y no fue lo que esperaban. 130 millones o... No sé si entre Coutinho y Dembélé eran 130 más 130 o 150, 120, no recuerdo exactamente, pero vamos, fue lo que ellos utilizaron para paliar la pérdida de Neymar deportivamente y en cuanto a dinero cuando pagó la cláusula el Paris Saint-Germain en el año 2017, ¿no? Pero el mismo Coutinho, por ejemplo, con todo lo que había costado, nunca funcionó en el Barça y luego encima les hizo 2 goles o un gol y una asistencia, no recuerdo, en el famoso 8-2 del Bayern y consiguió ganar una Champions destrozando al Barça en aquel camino en cuartos de final en el año 2020 y bueno, Griezmann que nunca les funcionó y les costó una pasta también, etcétera, 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 etcétera. Vamos a animar a Marca, Radio Marca, que haga el ranking de peores fichajes en la historia del Barça porque puede estar muy divertido también. Bueno, pues ha habido bastante poco, como habéis podido ver, le hemos metido mucha literatura a esto, así que os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. Nos vemos luego ya con imágenes de entrenamiento del Real Madrid y con la pretemporada puesta en marcha. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nada, nos vemos luego. Chao.